Capítulo 93. Cuando todo encaja. 6. HM. Espera un momento. Justo cuando Smalsnake estaba a punto de colocar su pieza, frunció el ceño. Acabas de decir que una cámara te captó quitándote la máscara. Apoyando perezosamente mi barbilla en mi brazo, asentí. Sí. Confundido, Smalsnake inclinó la cabeza y frunció el ceño. Eso no es malo. Quiero decir, Viendo la confusión de Smalsnake, antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Bueno, eso es si lo que vieron fue mi verdadero rostro. Comprendiendo, las cejas de Smalsnake se relajaron. entonces no revelaste tu rostro. Asintiendo con la cabeza, señalé el tablero. Instándolo a continuar. ¿No recuerdas las fotos que te envié? ¿Las que usaste para crear múltiples máscaras para mí? Moviendo una de las piezas, Smalsnake asintió con la cabeza. Sí. Lo hizo. Aunque no sabía quiénes eran las personas en las fotos, Smalsnake recordó haber recibido un mensaje de texto hace un par de días sobre la creación de un par de máscaras de piel. Con la tecnología actual, crear máscaras tan detalladas no requería mucho tiempo, así que las hizo rápidamente al día siguiente. Viendo que él entendía, dije con letargo. Bueno, llevaba puestas dos en ese momento. Con uno de mis ojos cerrados, moví mi alfil en diagonal por el tablero. Ya veo, ¿y a quién pertenece la otra máscara? Al escuchar su pregunta, no respondí de inmediato. En cambio, respondí con otra pregunta. Smalsnake, ¿quién crees que se beneficia más del conflicto entre Sword of Light y Luxeus? Al recibir una respuesta con una pregunta, Smalsnake pensó por un momento antes de decir vacilante. Los que ganen entre ellos. Sacudiendo la cabeza, sonreí ligeramente. Tad, ¿no necesariamente es cierto? Moviendo una de sus piezas, Smalsnake frunció el ceño. Entonces, ¿quién? Sonriendo, lo miré y dije. ¿Alguna vez has oído el término «la mantis acecha a la cigarra sin darse cuenta del oriol detrás»? Asintiendo con la cabeza, pausando y pensando por un momento, los ojos de Smalsnake se abrieron de par en par. ¿No quieres decir? Sí. Lujosa sede. Piso 80. Desde las ventanas manchadas del edificio de gran altura, un hombre alto y musculoso entrelazó sus dedos detrás de su espalda. Un aura fría e indiferente emanaba de su cuerpo. Mirando brevemente hacia la parte inferior del edificio, hacia las concurridas calles de la ciudad de Aston, el hombre alto habló fríamente. Víctor, ¿ha habido alguna noticia sobre las dos personas que enviamos a reclutar a ese chico que llamó mi atención? No, intentamos contactarlos, pero hasta ahora no hemos recibido noticias de ellos. Parado a unos metros del hombre musculoso, un hombre vestido con un simple traje gris respondió cortésmente. Al escuchar la respuesta, después de una breve pausa, las cejas del hombre alto se fruncieron. Extraño. Al notar que el maestro del gremio estaba pensando, el individuo de traje gris preguntó. Maestro del gremio, ¿cuáles son sus órdenes? Justo cuando el maestro del gremio de Luxeus, Patrick Reed, estaba a punto de hablar, el sonido de la puerta destrozada resonó en el espacio mientras un individuo vestido con un traje negro corría apresuradamente hacia la habitación con un informe en la mano. Informe de emergencia. El joven maestro se ha metido en un conflicto dentro de un club nocturno. Frunciendo el ceño, una presión invisible se abatió instantáneamente sobre el individuo que acababa de entrar corriendo a la habitación. KHHH. Sintiendo la presión que lo abrumaba, el subordinado que acababa de irrumpir en la oficina sintió que sus rodillas cedían mientras se arrodillaba en el suelo del espacio de la oficina. Obviamente enfadado por la repentina intrusión, Patrick escupió fríamente mientras miraba a su subordinado. Mejor que tengas una buena razón para irrumpir así en mi oficina. ¿Cómo se supone que esta noticia es una emergencia? Elige tus próximas palabras con cuidado. Tragando saliva, temblando, el individuo comenzó a hablar. El joven maestro se metió en un conflicto y... Vacilando, tragando otro sorbo de saliva, el pobre hombre continuó. Perdió un brazo en el proceso. Baguán. Instantáneamente, una tremenda presión envolvió todo el espacio de la oficina mientras los muebles de la habitación se convertían en polvo.
Los papeles volaban por todas partes y toda la habitación temblaba. Temblando, Patrick miró hacia el subordinado arrodillado y dijo lentamente: Repite lo que dijiste, cuéntamelo todo con cuidado. Sintiendo la mirada de Patrick sobre él, sin pensarlo 2 veces, el subordinado asintió con la cabeza. Ese sí. Ese, según el informe, el joven maestro Jacob se enfrentó a Nolan Valdev, hijo del actual maestro del gremio de la espada de luz. Frunciendo el ceño, el aura alrededor de Patrick se disipó ligeramente mientras decía: ¿Espada de luz? ¿Nolan? Continúa. Repitiendo las palabras en su mente, asintiendo ligeramente con la cabeza, Patrick hizo un gesto a su subordinado para que continuara leyendo el informe. Al recibir la orden de continuar, sin pensarlo 2 veces, el subordinado comenzó a hablar de inmediato. Ese sí, según los informes, mientras los dos estaban en medio de un conflicto dentro del club nocturno, de la nada, alguien atacó a Jacob. El resultado fue que su brazo se desprendió de su cuerpo, KHH. Una vez más, una enorme presión abrumadora comenzó a emanar del cuerpo de Patrick. Oh. ¿Desde cuando la espada de luz es tan impulsiva? Pensar que realmente se atrevieron a atacar a su hijo. Qué atrevida es la espada de luz. Parece que la espada de luz no consideró a Lucius como un oponente. Apretando los puños con fuerza, Patrick se volvió hacia Víctor, quien estaba a su lado, y dijo fríamente: Inmediatamente convoca a todos nuestros miembros de alto rango. En una semana, quiero que todo esté preparado. Prepara la documentación. Vamos a declarar una guerra de gremios contra la espada de luz. Sorprendido por la noticia, los ojos de Víctor se abrieron de par en par y no pudo evitar exclamar: Maestro del gremio. Con una expresión impasible, Patrick volvió a mirar la ciudad debajo de él. No importa si el oponente es otra guild de grado oro, si lastimas a mi hijo, me aseguraré de devolverlo todo con interés. Colocando mi peón, miré a Smalsnake y sonreí mientras hablaba. Y así, es muy probable que el maestro de la guild Lucius se prepare para una guerra de guilds. Sorprendido, la mano de Smalsnake, que sostenía un peón, se detuvo. Mirándome, no pudo evitar preguntar. ¿Una guerra de guilds? Sí. Asentí con la cabeza, confirmando. Si todo iba según mis predicciones, en cuanto el maestro de la guild Lucius se enterara de lo que le había sucedido a su hijo, sin duda alguna comenzaría a prepararse para una guerra de guilds. Esto era inevitable. Solo tenía un hijo. Ahora que perdió un brazo, sin duda alguna intentaría luchar contra la persona responsable de dejar a su hijo lisiado. Y la única forma en que podría hacerlo era a través de una guerra de guilds. Una guerra de guilds era algo que el gobierno central estableció para resolver legalmente los conflictos entre guilds. Debido a que varios conflictos entre guilds en el pasado llevaron a muchas muertes, el gobierno central no tuvo más opción que establecer las guerras de guilds como un medio para permitir legalmente que las guilds lucharan entre sí sin sufrir ninguna baja. Esta configuración se hizo específicamente para evitar muertes, ya que en este momento la humanidad no podía permitirse perder a más guerreros talentosos. Con la presión proveniente de todos lados, cuanto más héroes perdieran, peor sería. Por lo tanto, después de muchas discusiones, el gobierno central estableció un sistema llamado guerras de guilds. En las guerras de guilds, como sugiere el nombre, las guilds competirían entre sí. Y este conflicto se llevaría a cabo dentro de un mundo virtual. Después de invertir miles de millones de U, el gobierno central logró crear una máquina virtual de última generación que podía replicar el 99.99% de la realidad. Lo más cercano a la realidad hasta la fecha. A través de la lucha en el mundo virtual, las guilds podían competir entre sí bajo reglas justas sin perder ningún miembro de su guild. El ganador de la guerra de guilds obtendría algo que se acordó antes de participar en la guerra de guilds. Además, con el gobierno central actuando como intermediario, no había necesidad de temer que la otra parte no cumpliera con los términos acordados. ¿Estás realmente seguro de que va a declarar una guerra de guilds tan repentinamente? Smalsnake, quien una vez más estaba confundido, me miró y dijo: Quiero decir, si el maestro del gremio no fuera estúpido, notaría instantáneamente algunas irregularidades en los eventos que ocurrieron en el club nocturno. Quiero decir, hay muchas cosas que no tienen sentido si lo piensas racionalmente. Sonriendo, bostecé perezosamente. Waam, ¿estás en lo correcto?
Después de pensar un poco, el maestro del gremio de Luxeus, Patrick Reed, se dará cuenta de inmediato de que algo estaba mal con los eventos que llevaron a que su hijo perdiera un brazo. Asintiendo con la cabeza, Smalsnake miró curiosamente en mi dirección. Si se da cuenta de eso no significa que tu plan falló. Moviendo mi reina unas cuantas casillas en diagonal, sonreí. ¿Fallar? No, ¿eso es exactamente lo que espero que suceda? Víctor, detén todo lo que has estado haciendo. Frunciendo el ceño, después de un par de horas de profundo pensamiento, Patrick se dio cuenta de que algo no encajaba con el informe que recibió del incidente. Había dejado que sus emociones se apoderaran de él. Debido a cuánto amaba a su hijo, tan pronto como se enteró de lo que le había sucedido, movilizó de inmediato al gremio para participar en una guerra de gremios. Ni siquiera verificó todos los detalles de la situación. Algo no cuadra en esta historia. El heredero de Sword of Light no debería ser tan impulsivo. Cuanto más Patrick pensaba en ello, más incoherente parecía la historia. No había forma de que el hijo del actual maestro del gremio de Sword of Light fuera lo suficientemente impulsivo como para de repente amputar una extremidad de un heredero directo de otro gremio de grado oro. No. Él era un élite entrenado desde su nacimiento. No había forma de que fuera irresponsable hasta el punto de buscar activamente pelear contra todo el gremio directamente. Sí, definitivamente esto no tenía sentido. Como ambos eran herederos de gremios de grado oro, obviamente deberían saber cuándo atacar y cuándo retirarse. Girándose hacia Víctor, quien llevaba el mismo traje gris de antes, Patrick ordenó. Víctor, consigue a alguien para recopilar todos los informes relacionados con el incidente. Desde testigos presenciales hasta cámaras y cualquier cosa que pueda ser útil para tener una mejor idea de lo que sucedió. Iba a ver realmente lo que había sucedido. Si veía algo remotamente sospechoso, lo descubriría de inmediato. No iba a dejar que alguien que lastimó a su hijo se saliera con la suya. Maestro del gremio, todo lo relacionado con el incidente está aquí. 30 minutos después de dar la orden, Víctor caminó junto a Patrick y le entregó una tableta. Gracias. Tomando la tableta, Patrick revisó los archivos y numerosas grabaciones. Mientras revisaba los archivos, la expresión de Patrick cambiaba de vez en cuando. Pronto, después de revisar los datos durante una hora aproximadamente, apagó la tableta y dijo solemnemente. Lo más probable es que alguien esté tratando de provocar un conflicto entre nosotros. ¿Qué? Parado junto a Patrick, Víctor no pudo evitar exclamar sorprendido. ¿Estás hablando en serio? Asintiendo solemnemente con la cabeza, Patrick colocó la tableta en su escritorio. Sí. Entonces debemos informar esto a Sword of Light. Tal vez ellos sepan algo sobre la situación. Congelándose a mitad de la frase, las cejas de Víctor se contrajeron al recordar algo. En realidad, ahora que lo recuerdo. Recuerdo haber oído que el joven maestro Jacob, en su furia, usó el artefacto que le habías dado y casi dejó lisiado a Nolan. En este momento, según los informes, está postrado en cama sin signos de despertar. Sin decir una palabra, Patrick cayó en profundos pensamientos. Parece que ambos lados sufrieron pérdidas. Su hijo perdió un brazo, mientras que Nolan, el heredero de Sword of Light, también parece haber sido gravemente herido. Si Zack Daldad, el actual líder del gremio de Sword of Light, no hubiera perdido la razón, él también habría llegado a la misma conclusión que él. Alguien había instigado el conflicto. Al llegar a esta conclusión, el aura de Patrick se intensificó. Ahora, realmente estoy curioso por saber quién se atreve a meterse con dos gremios de grado oro. Mirando a Víctor, con voz profunda, Patrick ordenó. Toma todas las pruebas de video del conflicto y analízalas cuadro por cuadro, no te pierdas nada. Si algo parece sospechoso, repórtamelo de inmediato. Definitivamente podría haber algo que pasamos por alto. Asintiendo con la cabeza, Víctor tomó la tableta y salió de la oficina. Como desees. Capítulo 94. Cuando todo encaja, 7. 30 minutos después de que Víctor se fuera, Patrick escuchó a alguien golpeando en su puerta. Pasa. Entrando en la habitación, Víctor se inclinó ligeramente y dijo. Maestro del gremio, según tus órdenes, hemos revisado todas las grabaciones de las cámaras de la noche en que ocurrió el incidente.
Haciendo una pausa, mirando directamente a los ojos de Patrick, Víctor dijo solemnemente. Encontramos algo. Asintiendo con la cabeza, Patrick habló. Muéstrame. Tocando la función holográfica de la tableta, un video en 3D se reprodujo frente a Patrick. El ángulo de la cámara apuntaba hacia una zona de estacionamiento bastante apartada cerca de la discoteca. Señalando el video, Víctor dijo. En una de las cámaras de video, logramos ver a un individuo sospechoso saliendo del lugar justo después de que comenzara la pelea. La parte más interesante sobre ese individuo es que llevaba una máscara de piel. Frunciendo el ceño, Patrick no pudo evitar mirar a Víctor mientras preguntaba. ¿Una máscara de piel? Eso es realmente sospechoso. ¿Lograste descubrir su identidad? En este momento, realmente no le importaban los detalles. Solo quería encontrar al responsable de dejar a su hijo lisiado. Asintiendo con la cabeza, utilizando la función holográfica de la tableta, apareció un perfil ante Patrick. Hemos logrado identificar la identidad del hombre enmascarado que fue responsable de quitarle el brazo al joven maestro. Con referencia a la base de datos del sistema, logramos identificar al hombre como Patrick Marr. Actualmente trabaja como gerente en una empresa de construcción no muy lejos de aquí, y aparte de eso no hubo descubrimientos notables. Sin embargo, una vez que investigamos más a fondo, pudimos encontrar una pieza crucial de información. Haciendo una pausa, Víctor miró a Patrick y dijo lentamente. La empresa para la que trabaja actualmente es una subsidiaria de Bulls Wrath. Asintiendo con la cabeza de vez en cuando mientras escuchaba a Víctor hablar, Patrick se sumió en profundos pensamientos, como si algo hubiera hecho clic en su mente. Bulls Wrath, ya veo. Repitiendo el nombre un par de veces, una leve sonrisa apareció en su rostro. Eso suena realmente sospechoso. Bulls Wrath. Si Patrick lo pensaba, la guild que se beneficiaría más de la lucha entre Luxeus y Sword of Light definitivamente sería ellos. También eran una guild de grado oro, y en comparación con las otras guilds de grado oro en las cercanías, eran los que estaban más cerca tanto de Sword of Light como de Luxeus. Además, tanto Luxeus como Sword of Light tenían conflictos con Bulls Wrath. Ya veo. Mientras sus pensamientos se detenían allí, el ceño fruncido se profundizaba. Sus instintos le decían que Bulls Wrath eran realmente los responsables de instigar los conflictos entre Sword of Light y ellos. Sin embargo, no tenía suficientes pruebas. Solo porque el culpable trabajaba para una subsidiaria que estaba bajo el control de Bulls Wrath no significaba que realmente estuvieran trabajando para ellos. Podrían ser mercenarios contratados disfrazados. Esto significaría que alguien más planeó esto y que estaban tratando de insinuar que Bulls Wrath estaba detrás de ello. ¿Quién será? Cuanto más Patrick pensaba en ello, más preguntas surgían en su mente. ¿Quién será? Si tan solo tuviera más pruebas. Toc, toc. El sonido de alguien golpeando la puerta sacó a Patrick de sus pensamientos. Recuperando su habitual actitud fría, Patrick dijo fríamente. Entra. Abriendo la puerta, vistiendo un traje negro, entró una persona. Maestro, hemos recibido otro informe. ¿Qué hiciste con los 2 tipos que trajiste aquí la última vez? Haciendo una pausa por un momento, mi mano se congeló por un segundo. Me tomó un par de segundos entender de qué hablaba Smalsnake. Así es. Smalsnake fue quien me ayudó a llevar los cuerpos de los 2 individuos que conocí en la casa de Raiyan. ¿Ellos? Asintiendo con la cabeza, Smalsnake preguntó una vez más. Sí, ¿qué hiciste con ellos? Sobre eso, de alguna manera se escaparon. Sí. Escaparon. Cuando regresé de mi viaje a la casa de Raiyan, los llevé a un espacio de almacenamiento relativamente aislado y los até con una cuerda. Quería interrogarlos y todo eso, pero... Bueno, tuve que ir al baño. Cuando regresé, ya se habían ido hace mucho tiempo. Muy negligente de mi parte. Mientras contaba lo que había sucedido, al notar que la cara de Smalsnake se oscurecía, tosí de vergüenza. Keum. Obviamente no los dejé ir tan fácilmente, Keum. Tengo confianza en mis habilidades para atar nudos, y sinceramente, intenté buscarlos con todas mis fuerzas. Después de 10 minutos, tuve que rendirme porque realmente no pude encontrarlos. Golpeando mi puño contra el escritorio, escupí enojado.
Maldición, ¿cómo pude ser tan negligente? Suspirando, Smalsnake sacudió la cabeza mientras decía. Suspiro, tu actuación es realmente terrible. Abriendo los ojos de par en par, una expresión de dolor apareció en mi rostro. Limpiando la comisura de mi ojo, respondí con un tono agraviado. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te me acercas así, Smalsnake? ¿Cómo puedes menospreciarme de esa manera? Sacudiendo la cabeza, moviendo un peón, Smalsnake me hizo un gesto para que me moviera. Tu turno. Resoplando, respondí. Cambiar de tema no cambiará el hecho de que estoy enfadado. Víctor, contacta al maestro del gremio de la Espada de la Luz. Como desees. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, Patrick miraba por la ventana de su oficina. Pensar que la audacia de Bull era tan atrevida y ambiciosa como para creer que podían jugar a Lowry All sin ser atrapados. ¡Qué audacia, en efecto! Sonriendo, Patrick no pudo evitar pensar para sí mismo. Su plan podría haber tenido éxito si no hubieran sido negligentes en su parte. Justo momentos antes, recibió un informe detallando el hecho de que 2 de sus subordinados habían regresado gravemente heridos. Después de curarlos, instantáneamente relataron todo lo que había sucedido. Desde cómo intentaban reclutar a Ryan, hasta encontrarse de repente emboscados y cómo milagrosamente lograron escapar. En su mayoría, a Patrick no le importaba, sin embargo, una sección en particular del informe le intrigó. Vi que el agresor tenía un emblema de un toro con una cruz dentro de sus mangas. Un toro con una cruz. Ese era el emblema de Bull's Wrath. A partir de entonces, Patrick leyó el informe con más seriedad y tuvo una mejor idea de lo que había sucedido. Aparentemente, alguien que llevaba el emblema de la ira del toro les impidió reclutar al chico en el que tenían un ligero interés. Aunque no demostró que la ira del toro fuera responsable del conflicto, fue suficiente para Patrick. Él no creía en las coincidencias. Ya había enviado la información a Espada de Luz, ahora era tiempo de esperar. Definitivamente les hará pagar por lo que han hecho. Moviendo una de las piezas de ajedrez en el tablero, Smalsnake no pudo evitar preguntar. Entonces básicamente redirigiste todo lo que hiciste hacia la ira del toro. Asintiendo con la cabeza en confirmación, moví otra de mis piezas de ajedrez. Mirando el tablero, aparte de algunas piezas, casi todo había desaparecido. Sí, más o menos. Frunciendo el ceño, Smalsnake preguntó. Porque la ira del toro, sin embargo. De todas las hermandades, ¿por qué eligió usarlos como chivo expiatorio, a ellos? Estaba genuinamente curioso. Sonriendo, mientras esperaba a que Smalsnake hiciera un movimiento, dije. Hay múltiples razones por las que elegí la ira del toro, geográficamente son la hermandad más cercana a Espada de Luz y Luxious. Tienen rencor tanto con Luxious como con Espada de Luz. Son famosos por ser autoritarios y tomar lo que quieren. Haciendo una pausa, estreché los ojos. Pero de todas las razones, la más importante de todos los puntos que acabo de mencionar es que ellos también mostraron interés en Ryan. Y no se toca lo que ya he puesto mis ojos en. Ah. Asintiendo con la cabeza, Smalsnake entendió en cierta medida. Aparte del último punto, todo lo que dijo fue razonable. Ya sea geográficamente, en cuanto a reputación y en cuanto a relaciones, Bull's Wrath era la hermandad ideal para echarle la culpa. Eso no lo discutió. Mientras sus pensamientos se detenían allí, Smalsnake no pudo evitar impresionarse. El nivel de detalle en el plan era algo que incluso él, alguien que ha visto mucho, no pudo evitar impresionarse. Colocando su pieza, Smalsnake preguntó. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Adelante. ¿Qué sucede después de que Sword of Light y Luxious derroten a Bull's Wrath? ¿No volverán su atención a Ryan? Al escuchar las preguntas de Smalsnake, una sonrisa apareció en mis labios. Sacudiendo la cabeza, me reí. Ja, olvidaste algo, Smalsnake. Haciendo una pausa, dije lentamente. La codicia humana no tiene límites. Incluso si Sword of Light y Luxious ganan, ¿no olvidaste que ambos herederos están actualmente gravemente heridos? Sacudiendo la cabeza, Smalsnake dijo. No. Viendo que me seguía,
continué. La alianza es solo temporal, para cuando ambas hermandades absorban a Bulsrath, pronto estarán peleando entre sí por lo poco que queda de Bulsrath como excusa para debilitarse mutuamente. Aunque en la superficie era una alianza, era solo conveniencia. Tan pronto como Bulsrath esté fuera de escena, inmediatamente pelearán entre sí. Para entonces, sin importar quién gane, estarán tan ocupados peleando entre sí que los años ya habrán pasado. Y durante el tiempo que estuvieron peleando, Ryan ya habrá sido olvidado por ellos. Al final, lo que hice era algo que inevitablemente habría sucedido en un futuro cercano sin importar mi intervención. Interrumpiéndome a mitad de la frase, mi teléfono sonó. Tan pronto como lo hizo, una sonrisa apareció en mi rostro. Ah, finalmente. Revisando mi teléfono y confirmando que era el mensaje que estaba buscando, mi sonrisa se hizo más profunda. La Espada de la Luz y Luxius han declarado conjuntamente la guerra contra la ira del toro. Moviendo mi reina en diagonal hacia el rey negro, dije. Jaque mate. Fin del juego, blancas ganan. Mirando fijamente el tablero de ajedrez que mostraba el gran letrero de «Ganaste», no pude evitar mirar a Smalsnake y decir. Ah, ¿no te encanta cuando todo encaja? Capítulo 95. Regreso 1. Actualmente, hablando del Distrito Norte, la Espada de la Luz y Luxius, dos gremios de grado oro importantes, han declarado oficialmente una guerra de gremios contra la ira del toro. Aunque la razón de la guerra repentina es desconocida, fuentes dicen que tiene que ver con los herederos de ambos gremios respectivos. Apagando la televisión, sentado perezosamente en mi silla, miré a Smalsnake. Smalsnake, ¿cómo le va a la bolsa de valores? Con los ojos pegados a dos grandes monitores llenos de números, Smalsnake respondió apáticamente. Tal como predijiste, las acciones de la ira del toro han caído fuertemente. MHHH, está bien. Recostándome en mi silla, asentí perezosamente con la cabeza. Antes de todo lo que había sucedido, usando todo el dinero que me quedaba, aposté en corto contra las acciones de la ira del toro. Sabiendo que sus acciones caerían en picada una vez que Luxius y la Espada de la Luz declararan oficialmente la guerra contra ellos, aposté en corto contra sus acciones. Y con eso, resolví mi problema de dinero. Así que no solo resolví los problemas con Ryan, sino que también resolví la situación de dinero que me había estado molestando durante la última semana más o menos. En un solo movimiento, logré resolver dos de los problemas que me habían estado molestando últimamente. Como dice el refrán, matar dos pájaros de un tiro. Y sinceramente, no podría estar más satisfecho con el resultado. Aunque debo señalar el hecho de que lo que hice definitivamente fue ilegal. Sí. Bueno, siempre y cuando no me atrapen. No eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Me quedaré con esa razón por ahora. Ahora que has resuelto lo de Luxius, ¿qué pasa con Ryan? ¿Él? Sí. Pensando por un momento, entrecerré los ojos y respondí perezosamente. En realidad, solo esperamos a que nos llamen. Apartando la mirada de los monitores, Smalsnake frunció el ceño mientras me miraba. Espera, pasaste por todo este problema para deshacerte de Luxius en la espalda de Ryan, y justo después de resolver todo, de repente te vuelves pasivo. ¿Qué? Mirando seriamente a Smalsnake, asentí con la cabeza. Más o menos. Quiero decir, no es que estuviera siendo pasivo. Solo que tenía tanta confianza en lo que propuse. Cualquiera con una mente sana sin duda aceptaría los términos que propuse, quiero decir, los términos que propuse eran demasiado buenos para ser rechazados. No solo incluí una suma considerable de dinero como salario para Ryan, también incluí beneficios adicionales como horarios de trabajo cortos y vivienda gratuita. ¿Qué más se puede pedir? En realidad, al mirar hacia atrás en los términos que propuse, mi corazón no pudo evitar empezar a sangrar. Para un niño de 12 años, realmente me excedí. Pero no me arrepiento. Valió la inversión. Ah, espera, ¿y si pensaron que era una estafa? Oh, mierda. Recordando el hecho de que mi grupo de mercenarios solo tenía rango y, sin misiones ni logros a su nombre, comencé a fruncir el ceño lentamente. Sí, ahora que lo pienso detenidamente, sin duda podrían asumir que esto podría ser una estafa. Pensando hasta este punto, mi rostro no pudo evitar oscurecerse. Calculé mal.
Mirando mi rostro que seguía cambiando continuamente, Smalsnake no pudo evitar suspirar. Ni siquiera voy a preguntar por qué tu cara se ve así en este momento. Mis instintos me dicen que te ignore por completo. Haciendo una pausa, mirando su reloj, Smalsnake no pudo evitar decir. De todos modos, no deberías estar volviendo a casa. ¿Yo? ¿Por qué? Sacándome de mis pensamientos, fruncí el ceño mientras miraba a Smalsnake confundido. ¿Por qué debería volver a casa ahora? Quería que me fuera. Rodando los ojos y suspirando una vez más, Smalsnake dijo. No tienes que regresar a Lokoi. Lanzando tantas maldiciones como pude reunir, rápidamente empacé todo lo que pude encontrar en mi escritorio y salí corriendo. El hecho de que hoy era el día en que se suponía que debía regresar al Lok se me pasó por completo de la mente. Fui descuidado. Claro. Deteniéndome justo antes de la entrada del edificio, mientras mis pies trotaban en su lugar, mirando a Smalsnake le recordé. Antes de irme, asegúrate de contactar a Leopoldo. Dado que hemos ganado suficiente dinero con este problema, contratarlo no debería ser un problema. Mientras tanto, como estamos en la misma escuela, me encargaré de reclutar a Ava, así que concéntrate en reclutarlo a él. Volviendo su atención a los monitores, Smalsnake asintió con la cabeza. Entendido. Bien, creo que ya he dicho suficiente, tengo que irme, contáctame si necesitas algo. Sin esperar la respuesta de Smalsnake, salí corriendo del edificio. Mi familia probablemente ya estaba esperando en la estación de tren. No podía permitirme perder más tiempo. Ren, date prisa o te vas a perder el tren. Ya voy. Corriendo hacia la plataforma del tren, escuché el grito de mi madre viniendo desde el otro lado de donde estaba, cerca del tren de aire al que se suponía que debía subir. Jaf, lo logré. Rápidamente llegando frente a las puertas del tren, con mis brazos en mis rodillas, respiré pesadamente. Acercándose a mí, con Ñola en sus brazos, mi madre preguntó. Ren, ¿por qué llegas tan tarde? Jaf, en realidad nada, solo estaba ocupado con el trabajo y cosas así. ¿Trabajo? Ah, bueno, con la subsidiaria y cosas así. No estaba mintiendo. Porque estaba tan ocupado lidiando con asuntos de mercenarios, que olvidé por completo que hoy regresaba a la cerradura. Mis vacaciones de un mes finalmente habían terminado. Bueno, llamarlo vacaciones sería exagerar, ya que estuve ocupado casi todos los días con el grupo de mercenarios y cosas así. Ni una vez descansé adecuadamente. Buen trabajo. Asintiendo con la cabeza, mi padre sonrió en agradecimiento. Estaba feliz de que yo, su hijo, estuviera tomando en serio lo que había dicho. Está bien, pero no exageres. Suspirando, mi madre comprendió en cierta medida lo que había sucedido. Poniendo a Ñola en el suelo y extendiendo sus brazos en mi dirección, dijo. Abrázanos. Está bien. Sonriendo, me acerqué y abracé a todos. Esto duró un minuto completo, ya que se negaban a soltarme. Oh, es hora de irme. Escuchando los pitidos del tren, que señalaban que estaba a punto de partir, finalmente me liberé de sus abrazos. Entrando al tren, miré a mi familia una vez más. Sonriendo mientras los veía saludarme felizmente, no pude evitar sentir que mi corazón se calentaba. Un mes. Aunque corto, no pude evitar sentir un vínculo mientras los miraba. La mayoría de las emociones probablemente provenían del Ren anterior, pero tenía la sensación de que una parte también era mía. Mientras los miraba, la imagen de mi familia anterior comenzó a superponerse con la suya. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Gracias por todo. Adiós, gran hermano. Mirando a Ñola, quien me saludaba con una cara triste, sonreí. Agachándome a su altura, no pude evitar decir. Ñola, intenta decir mi nombre. No, hermano mayor, sino Ren. Ahora que me iba y probablemente no la vería por un tiempo, quería que me llamara por mi nombre al menos una vez. Siempre me llamaba hermano mayor, pero nunca me llamaba por mi nombre. Es hermano mayor Ren, dilo. Gran hermano RRMHH. Asintiendo con la cabeza, Ñola intentó decirlo, pero a mitad de camino, su rostro se arrugó ya que no podía pronunciar la R. Viendo su lucha,
Asintiendo calmadamente con la cabeza, repetí lentamente mi nombre. Repite conmigo R. E. N. ¿Ben? Instantáneamente, mi sonrisa se congeló. Mi cuerpo tembló junto con mi sonrisa. Con la voz más suave que pude reunir, dije con cuidado. Ñola, es Ren con una R, no olvides la R, ¿de acuerdo? Justo antes de que pudiera terminar, las puertas del tren comenzaron a cerrarse, lo que me hizo entrar en pánico. No, 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 esto no puede estar pasando. Malditas puertas, no cierren ahora. Desesperado, empecé a golpear la puerta mientras miraba a Ñola, quien me saludaba alegremente y me hacía señas. A través del espacio entre las puertas que se cerraban, grité. Ñola. Es Ren con una R, no olvides la R. En realidad, cualquier cosa que no sea Ben está bien también. Agitando la mano, Ñola sonrió y dijo. Adiós, hermano mayor Ben. Destino, Distrito Central Lock. Golpeando la puerta con todas mis fuerzas, grité mientras el tren iba ganando velocidad lentamente. No, no, Ñola no. 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 Oye, ¿puedes bajar el volumen? ¿No ves que hay otras personas aquí? Justo cuando estaba en medio de mi desesperación, una voz molesta resonó desde el fondo del tren. Poniéndose de pie, una hermosa joven con cabello castaño corto me miró fijamente. Estaba tratando de dormir cuando de repente tu grito interrumpió, Cállate, señora, estoy en una situación de vida o muerte, ¿eh? Justo cuando ambos estábamos a punto de gritarnos el uno al otro, nos dimos la vuelta y al ver nuestros rostros, nos quedamos congelados. Después de un par de segundos de silencio absoluto, no pude evitar romper el silencio. Ah, ¿por qué? ¿Por qué demonios Emma estaba parada frente a mí? Capítulo 96. Regreso, 2. Bueno, de alguna manera logré recuperarme del daño mental que recibí antes. Pero como si el hecho de que mi hermanita no pudiera pronunciar mi nombre no fuera suficiente, de repente me encontré en el mismo tren que Emma. Sí. Emma Rosfield, una de las protagonistas principales e hija del alcalde de la ciudad de Aston. Suspiro. Para empeorar las cosas, ahora estaba sentada a mi lado con los ojos cerrados. Aparentemente dormida. Sentía como si estuviera sentado sobre agujas. Cállate. Una hora después de haber iniciado el viaje en tren, no pude evitar bostezar. Pero para Emma, que estaba sentada a mi lado, mi bostezo aparentemente tranquilo provocó instantáneamente una reacción de su parte. La razón de su explosión probablemente se debía a que ella estaba buscando una excusa para pelear conmigo desde el principio. Y tan pronto como vio la oportunidad, me respondió. Supongo que aún guardaba rencor hacia mí por lo que le hice a Jin, no la culpo, sin embargo. Yo también tendría una reacción similar si encontrara a uno de mis amigos siendo sujetado por la garganta de repente. Aunque en realidad no tengo muchos amigos, tal vez es Malsnake, pero honestamente, probablemente me reiría primero. Mirándola brevemente, rodando los ojos, le respondí. ¿Qué? Ese fue tu octavo bostezo. ¿Contaste? ¿Quién en el mundo contaría cuántas veces alguien bosteza? Eso no es normal. Puedo saber lo que estás pensando. No. No tengo la costumbre de contar cuando alguien bosteza, pero es diferente cuando cada vez que bostezas te estiras y te acercas hasta mi lado. Ah. Tiene sentido. Eso definitivamente suena como algo que haría. Lo siento. Deberías. Dado que yo estaba equivocado, me disculpé correctamente. Pero después de escuchar su respuesta, empecé a arrepentirme. Al final, no dije nada más y simplemente me recosté en mi silla. No valía la pena el problema, ese era mi pensamiento original, sin embargo, a medida que el viaje en tren continuaba, no pude evitar fruncir el ceño. Al notar mi cambio de actitud, Emma preguntó enojada. ¿Qué? Originalmente había planeado ignorarla y esperar a que el tren llegara sin problemas a lo después de notar su mal humor, pero de repente se me ocurrió un pensamiento. Mirándola, pregunté. Oye, ¿por qué estás tomando el tren?
¿Y a ti qué te importa? Sonriendo, sin importarme su respuesta brusca, dije. No lo olvidaste, ¿verdad? ¿Olvidar qué? Mientras hablaba, cada una de sus palabras estaba cubierta de espinas. Casi como si se estuviera conteniendo para no atacarme. Haciendo como si no me diera cuenta, dije perezosamente. ¿Qué me debes uno? Aunque todavía parecía enojada, su boca no pudo evitar cerrarse. Estaba sin palabras. No importaba cuánto quisiera reprochar, no salía ninguna palabra de su boca. Sabía que yo tenía razón. Eso es eso y esto es. Ah, supongo que tu vida solo vale eso, bastante justo. HHH. Está bien. Atrapada en la esquina, Emma solo podía pisotear el suelo enojada. A ella, al igual que a Amanda, no le gustaba deber favores a los demás, y así, después de recordarle el hecho de que le había salvado la vida, solo pudo bajar la cabeza en derrota. Murmurando, dijo. ¿Qué quieres saber? Sonriendo interiormente, una vez más, pregunté. ¿Por qué estás tomando el tren? Aunque mi pregunta parecía aleatoria e intrusiva, había una razón muy específica por la que se lo pregunté. Emma era rica. Permíteme reformularlo. Emma Rosfield era asquerosamente rica. Tan rica que probablemente podría comprar la guilda de mis padres 100 veces solo con su asignación. Esto significaba que no tenía que tomar el tren para llegar a la LOC. No, de hecho. Considerando lo sobreprotector que era su padre, no había forma de que le permitieran tomar un tren a la LOC. Además, al mirar a su alrededor, no tenía ningún guardaespaldas protegiéndola. Esto era algo que su padre normalmente nunca permitiría. Y si mi presentimiento era correcto, esto significaba una cosa. En resumen, mi padre no está actualmente en la ciudad de Aston y mi tío me dijo que tomara el tren de regreso a la LOC. Ya veo. Como sospechaba. Aunque ignoré la mayor parte de lo que dijo, mis oídos captaron una pieza importante de información. Padre no está en la ciudad de Aston, y tío me dijo que tomara el tren de regreso a la LOC. Aunque no entró en detalles, ya sabía quién era su tío. Theodore Rosfield. El segundo al mando en la casa de los Rosfield, y el tío ilegítimo de Emma. También el principal antagonista de la ruta de Emma. La ruta que la hace enamorarse de Kevin. El problema era que este evento, según mis cálculos, no debería haber comenzado hasta dentro de 2 meses más. Un mes después de los exámenes parciales. Esto significaba que la línea de tiempo había cambiado. Frunciendo el ceño, no pude evitar darme cuenta una vez más de que la trama se había distorsionado. La verdadera pregunta esta vez era: ¿fue culpa mía o algo más allá de mi alcance estaba manipulando la historia desde la oscuridad? ¿Podría ser acaso aquel que me envió a este mundo? Si es así, ¿cuál era su objetivo y por qué yo? Al final, durante el resto del viaje en tren, me senté en mi asiento inmerso en mis propios pensamientos. Olvidando por completo el hecho de que Emma estaba sentada a mi lado. Ryan, ¿por qué estás mirando esos archivos? Nada, solo tenía curiosidad. Dentro de un apartamento deteriorado, un niño estaba mirando cuidadosamente una pila de archivos. Mientras leía los archivos, sus ojos no podían evitar desviarse hacia el televisor. El canal de noticias estaba encendido. Actualmente, hablando sobre el Distrito Norte, Espada de Luz y Luxius, 2 gremios de grado oro importantes, han declarado oficialmente una guerra de gremios contra la ira del toro. Aunque la razón de la guerra repentina es desconocida, fuentes dicen que tiene que ver con los herederos de ambos gremios respectivos. Así que fuiste tú. A pesar de que sus rasgos parecían los de un niño de 12 años, sus ojos y expresión no se parecían en nada a los de un niño de 12 años. Mientras sus ojos alternaban entre el televisor y los archivos en su mano, una leve sonrisa apareció en sus labios. Recordando los eventos que habían ocurrido unos días antes, Ryan no pudo evitar pensar en el momento en que el joven de ojos azules y cabello negro había llegado y se había deshecho de las 2 personas enviadas por Luxius. En ese entonces no pensó mucho porque estaba demasiado preocupado por su madre. Pero después de que llegaran noticias de que Luxius había declarado repentinamente una guerra de gremios, Ryan no pudo evitar darse cuenta de que algo no encajaba. El momento.
Fue exactamente un par de días después de que vio al joven de cabello negro llevarse a esos dos tipos de Luxios. La impresión inicial de Ryan sobre el joven de pelo negro no fue tan buena. Eso se debe a lo que vio en su manga. Independientemente de lo que estuviera sucediendo, Ryan seguía prestando atención a cada pequeño detalle a su alrededor. Al principio, Ryan, de hecho, al igual que los dos chicos de Luxios, también pensó que el joven de pelo negro era de Paul's Wrath, principalmente debido a cómo pudo ver el emblema oculto debajo de sus mangas. Pero al leer los documentos sobre su grupo de mercenarios, Ryan entendió instantáneamente todo lo que había sucedido. Además, al mirar la televisión, Ryan pudo determinar más o menos que todo había sido obra de ese joven. O al menos él jugó un papel en ello. Interesante. No pasó mucho tiempo para que tuviera una imagen clara de lo que hizo. Desde cómo instigó a Luxios y Sword of Light a pelear, hasta cómo logró culpar a Paul's Wrath de todo. Ryan también ideó un plan similar, de hecho, tenía muchos planes más complicados que requerían menos tiempo y eran más eficientes, pero todos sus planes tenían un par de fallas críticas que le impedían llevarlos a cabo. Su incapacidad para luchar y su madre. Con esos dos factores frenándolo, no podía encontrar ninguna manera de deshacerse de los problemas que le estaban llegando. No importaba cuánto quisiera ponerlos en acción, con sus estadísticas ni siquiera clasificadas, sus planes nunca funcionarían. Simplemente era demasiado débil. Así que solo podía rendirse y ser puesto en situaciones que estresaban a su madre. Odiaba eso. Odiaba su propia impotencia. Siempre se despertaba por la noche maldiciendo a Dios por darle un cerebro inteligente pero sin habilidades para acompañarlo. Especialmente porque este era un mundo donde la fuerza lo era todo. Su inteligencia y brillantez a menudo eran pasadas por alto. Al examinar la ridícula oferta que se le presentaba, Ryan no pudo evitar sentirse tentado. El trato era mucho mejor en comparación con el ofrecido por Luxios. De hecho, era mucho mejor. Vivienda gratuita, buen salario, horario de trabajo reducido, era el trabajo ideal. Además, al recordar lo duro que su madre trabajaba todos los días para alimentarlo, Ryan se encontró a punto de firmar este papel. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino. Era demasiado impulsivo. Necesitaba observar más. Necesitaba entender más, y así, después de un breve momento de reflexión, Ryan decidió que no firmaría los papeles. Al menos no hasta determinar si eran confiables o no. No podía correr ningún riesgo. Ryan, es hora de cenar. Al escuchar a su madre llamándolo, como si se hubiera activado un interruptor, una expresión infantil apareció en su rostro. Sonriendo felizmente, gritó: Voy, mamá.